Bueno, pues una vez que hemos visto cuáles son los pronombres de relativo, lo que vamos a ver ahora son las defining relative clauses. Como he dicho, en inglés podemos encontrar dos tipos de oraciones de relativo, las defining relative clauses y las non-defining. Bueno, en este caso, si empezamos con las defining relative clauses, como he dicho, las oraciones de relativo básicamente son dos frases que se unen utilizando un pronombre de relativo. Acordaos, los pronombres de relativo puede ser who, puede ser which, where, when, that, ¿vale? Todo eso son pronombres de relativo. Algunas de las características de este tipo de oraciones de relativo, de las defined relative clauses, es que no hay una frase y otra. Esto lo digo porque vais a ver que en las non-defining sí se pone coma, ya lo veremos también. Y aportan información esencial. Eso quiere decir que no podemos quitar una parte de la oración porque si no la frase se quedaría un poco coja, le faltaría sentido. Y por último, se puede omitir el pronombre de relativo. Hay veces en las que el pronombre de relativo, sobre todo en las defined relative clauses, se puede omitir en algunos casos y ahora después veremos cuándo. Os voy a poner aquí una serie de ejemplos para que lo veáis un poco más claro. This is the man, he won the lottery. Este es el hombre, él ganó la lotería. Si combinamos esas dos frases en una utilizando un pronombre de relativo, sería This is the man who o that won the lottery. Este es el hombre que ganó la lotería. Lo que tenemos que hacer para combinar las dos frases es, en primer lugar, ver esta segunda parte, esa segunda oración, aquí hace referencia, ¿vale? Él ganó la lotería. ¿A quién hace referencia? Hace referencia a el hombre, ¿vale? Entonces, como hace referencia a una persona, en este caso el hombre, utilizamos un pronombre relativo que haga referencia a personas y hemos visto que el who o el that es el único pronombre que hace referencia a personas, pues lo utilizamos, ¿vale? Y luego lo que tenemos que hacer es eliminar, ¿vale? Eliminar aquello de la segunda oración que es sustituido por el pronombre. Entonces, al poner el who o el that, nosotros lo que haríamos sería eliminar el he, ¿vale? Porque no tiene sentido decir this is the man who he won, este es el hombre que él ganó la lotería. No, ya no tenemos que volver a poner el he, porque al poner el pronombre ya se entiende que esta información que ganó la lotería va referido a the man, al hombre, ¿vale? Otro ejemplo, we travel to Ireland. It wasn't raining then. Nosotros viajamos a Irlanda, no estaba lloviendo entonces, en ese momento. Importante, cuando tengáis ejercicios en los que tenéis que combinar dos frases en una utilizando un pronombre de relativo, tenéis que intentar, si podéis, pues buscar alguna pista que os ayude, que os facilite y os haga la vida un poco más fácil. En este caso yo aquí he marcado then, ¿vale? Esa palabra then significa entonces, en ese momento. Y eso siempre hace referencia a tiempo. Entonces tú lo que tienes que hacer es, si ese then hace referencia a tiempo, ¿cuál es el único pronombre relativo que hace referencia a tiempo de todos los que hemos visto? Pues es when, que significa cuando. Entonces, ¿qué haríamos? Pondríamos entre una frase y otra el pronombre when y eliminaríamos el then. We traveled to Ireland when it wasn't raining. Viajamos a Irlanda cuando no estaba lloviendo. ¿Vale? Este es un caso un poco especial porque, como he dicho, aparece el then y nos facilita un poco la vida. Vais a ver que ocurre exactamente lo mismo en la siguiente frase, porque tenemos there. The Middle East is the area. Humus comes from here. El Medio Oeste es el área. El humus viene de allí. ¿Vale? Digo lo mismo. Si nos aparece there, que significa allí. Bueno, fijaos, si aparece there o si aparece here, que lo marco aquí abajo, ¿vale? Estas dos expresiones expresan lugar, ¿vale? Entonces el único pronombre que hemos visto que expresa lugar de los de relativo es el where, que es donde. Pues the Middle East is the area where humus comes from. El Medio Oeste es la zona o es el área de donde viene el humus, ¿vale? Quitaríamos el there y pondríamos entre una frase y otra el where. Vais a ver que es muy sencillo, no tiene mucha más historia esto. Y por último, I met a girl, her cousin is in my class. Yo conocí a una chica, su primo está en mi clase. ¿Cómo queda eso combinado? Pues yo conocí a una chica cuyo primo está en mi clase. También sencillo. Fijaos, si en una frase, en una de las oraciones, bueno, especialmente en la segunda,
veis que hay un posesivo, un pronombre posesivo, un adjetivo posesivo, mi, tú, su, nuestro, ¿vale? Algo que expresa posesión, probablemente sea porque en esa frase tengamos que utilizar el pronombre relativo, ¿vale? El 90% de las veces, el pronombre relativo que expresa posesión. Y ese pronombre que expresa posesión es el whose, que es cuyo, cuya. Entonces, ¿qué haríamos? Pues igual que hemos hecho anteriormente en el resto de las oraciones. Quitamos el her, que es el su de ella, ¿vale? Expresa posesión, y ponemos el pronombre de relativo que expresa posesión, que es whose. I met a girl whose cousin is in my class. Conocí a una chica cuyo primo está en mi clase, ¿vale? Y nada, simplemente os pongo aquí que os acordéis que si en una de las frases, en la segunda frase, cuando las tenemos que combinar, nos aparece then, que significa entonces, en ese momento, nosotros ya sabemos que tenemos que utilizar el pronombre relativo when, cuando, ¿vale? Porque expresa tiempo. Pero si nos aparece there o si nos aparece here, como se expresa lugar, nosotros utilizaremos el pronombre relativo que expresa lugar, que en este caso es where, ¿vale? ¿Dónde? Y por último, ya otra más, si nos aparece un adjetivo posesivo o un pronombre posesivo, como en este caso aparecía her, que es su, pues eso lo reemplazaremos por el pronombre relativo que expresa posesión, que es whose. Ya veis que realmente no tiene mucha complicación, lo que sí que tenemos que pensar un poco cuáles son los cambios que tenemos que hacer cuando vamos a combinar dos oraciones. Y por último, me queda explicaros cuándo podemos omitir el pronombre relativo, porque hemos dicho que en las defining relative clauses el pronombre relativo se puede omitir. Y más allá de lo que tengo aquí escrito, cuando el pronombre es el objeto directo de la oración, vale, eso está muy bien, pero más sencillo, ¿cuándo podemos omitir el pronombre relativo? Muy fácil, cuando ya hay un sujeto detrás del pronombre, es decir, cuando detrás del which, detrás del who, detrás del that, detrás del when, cuando detrás de eso ya hay un sujeto, es decir, I, you, he, she, it, Pepe, Juan, my friends. Cuando detrás del pronombre ya tenemos un sujeto justo detrás, entonces el pronombre relativo sí se puede omitir. Pero si no hay un sujeto detrás del pronombre, no lo podemos omitir, ¿vale? Fijaos en estas oraciones que tenemos aquí. Lo primero que voy a hacer es marcar el pronombre relativo. En este caso, this is the new suit that I bought for the wedding. El pronombre relativo, perdón, sería that. Pues yo lo marco aquí, that. Vale, es el pronombre relativo. Justo detrás del pronombre tenemos un sujeto. Aparece I, yo, sí, ¿verdad? Entonces, si detrás del pronombre relativo aparece un sujeto, hemos dicho que entonces sí podíamos eliminar el pronombre. Sí lo podemos quitar. Entonces podríamos decir, this is the new suit I bought for the wedding. Estaría bien dicho, ¿vale? Siguiente oración. That is the car which Sarah likes. ¿Cuál es el pronombre? Which. Lo marco, ¿vale? Que hace referencia a the car, al coche. Y detrás del pronombre, ¿tenemos un sujeto? Sí, aparece Sara. Entonces, si tenemos un sujeto, podemos eliminar el pronombre. That is the car Sarah likes. ¿Vale? That is the car Sarah likes. Se puede eliminar, no hay ningún problema. Y vamos a la última oración. The Day of the Dead is a Mexican festival that attracts many tourists. ¿Cuál es el pronombre? That. Y detrás del pronombre, ¿tenemos un sujeto? Tenemos attract. Attracts, con S. Eso es un verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el pronombre no se puede omitir. No se podría omitir. The Day of the Dead is a Mexican festival that attracts many tourists. Ya ves que es muy fácil. ¿Cuándo lo omitimos? Cuando justo detrás del pronombre encontramos un sujeto. Si hay un verbo o cualquier otra cosa, el pronombre no se puede omitir.